Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Efraín Alejo y voy a exponer un sermón por inferencias. He puesto por tema este sermón los valores que nos enseña la Biblia para tener una vida recta. Y está basada en el texto que se encuentra en la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9, que dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La intención y objetivo de esta enseñanza es que el creyente pueda identificar si estos valores se reflejan en su vida como hijo de Dios en su diario vivir. Y bien, vamos a hablar un poco del contexto de estos dos versículos. El apóstol Pablo amonestaba a la iglesia en este capítulo 4, establecida en Filipos, pues había algunas situaciones que generaban ciertos conflictos, y dice la palabra que con ruego instruía e invitaba a la unidad y trabajo en equipo, haciendo a un lado los afanes para que reinara la paz de Dios en ellos. De tal modo que esta lectura nos afirma que, primero, la palabra de Dios es la fuente que nos revela los valores que caracterizan a la iglesia. Lo que caracteriza a la iglesia, a los hijos de Dios, es que lo que hablan es conforme a la palabra. Entonces, cuando se expresan los pensamientos que se generan aquí en nuestra mente, se expresan en palabras perfectas porque están fundamentadas en la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía en su carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Los valores que caracterizan a la iglesia se identifican porque llevan sus pensamientos a la verdad. Todos nuestros pensamientos deben dirigirse a la verdad. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 5, los pensamientos de los justos son rectitud. Esto nos hace entender y reflexionar de tal manera que nos lleva al siguiente aspecto, que es la conducta que caracteriza al cristiano en su constante disposición de actuar con rectitud. Todo el tiempo procura hacer lo recto delante de Dios. Esa es una virtud. El concepto de virtud es esa disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados principios e ideales, como el bien, como la verdad y la justicia. Así es como lo refiere el apóstol en estos versículos. Así lo instruye el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. La conducta que caracteriza a la iglesia de Cristo es obviamente identificada porque se extiende en todo su entorno, en todo todo lo que lo rodea. Humanamente hablando, nuestro entorno familiar, ¿no? Ahí donde pues somos es más difícil que ocultemos quiénes somos con nuestros hijos, con nuestra esposa, o con los padres, o con los hermanos. Ahí es donde realmente nos abrimos y donde se puede leer perfectamente cuál es la conducta que nos caracteriza como cristianos en nuestro diario vivir. O también con los compañeros del trabajo, ahí donde laboras, ahí donde te rodeas de personas y muchas de ellas no conocen de la palabra y no saben y no conocen de esta enseñanza. Pero tú que la conoces, tú que la estás escuchando, puedes entonces ser identificado por tu conducta que te caracteriza ahí donde te envuelves en tu trabajo o con tus vecinos y por supuesto también en la iglesia. ¿Cómo te caracterizas en la iglesia? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo es que
actúas en tus principios, en tus ideales? ¿Cómo andas en verdad ahí en la iglesia? Ahí donde edificas con tu vida o donde puedes ser un obstáculo para la vida de otros. Y así podríamos pasar al siguiente aspecto, que es lo que caracteriza al cristiano en su capacidad de instruir con su ejemplo. Eso nos lleva a este aspecto. Y es que el cristiano debe tener un testimonio digno de imitar. El versículo 9 así lo refiere. El apóstol Pablo decía: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y un capítulo anterior, en el versículo 17, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjense, mirad a los que así se conducen, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, según el ejemplo que tienen los demás de lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Porque otros aprenden de nuestra conducta, porque nuestra forma de vivir llega a los oídos de muchos, es expresada y es compartida por los que nos ven, nos observan, porque al observarnos las personas valoran si somos dignos de imitar o no. Estos versículos nos revelan esta enseñanza tan preciosa y tan precisa para poder nosotros entender que debemos aplicarla a nuestra vida. Por eso, hermanos, ¿cuáles son los pensamientos que caracterizan nuestra vida, nuestra conducta y actuar en el entorno que nos desenvolvemos diariamente? ¿Instruyes con tu ejemplo y testimonio al punto de que deseen imitarte? Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo en todas las áreas que ya referimos en este breve sermón. ¿Estaremos siguiendo su ejemplo como lo hizo el apóstol Pablo? ¿Podremos expresarnos como lo hizo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Si no es así, hoy es tiempo de llevar nuestros pensamientos, acciones y testimonio a otro nivel superior, de llevarlos a los pies de Cristo y rogar a Él que nos permita ser ejemplo de los demás. Dios te bendiga y Dios sobre en tu vida.